platicar más acerca de estas protestas que se desataron el fin de semana en Estados Unidos, le doy la bienvenida al internacionalista Rubén Olmos. Buenas noches, Rubén, ¿cómo se encuentra? Hola, Berenice, muy buenas noches, saludos desde Washington, a tus órdenes. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Quisiéramos empezar por qué se han intensificado precisamente estas redadas antimigrantes en un estado como California, que pues además está gobernado por un demócrata. Pues mira, Berenice, es importante hacer un poco de historia reciente. Desde la campaña presidencial, Donald Trump puso como uno de los ejes fundamentales de su campaña y por ende de su gobierno justamente detener a la mayoría de migrantes indocumentados y expulsarlos a sus países de origen. Eso es justamente lo que está haciendo Donald Trump, está cumpliendo su palabra, está desplegando a la Guardia Nacional. Ahorita me voy a permitir explicar un poco por qué hay una controversia entre California y el gobierno federal, pero él ha mandatado a su gabinete, a sus funcionarios de seguridad interna, expulsar no nada más en Los Ángeles, sino en las principales capitales de los Estados Unidos, a migrantes indocumentados. Claro, pero que además también ahora estos ataques están siendo frontales en ciudades que se consideraban antiguamente como santuarios de los migrantes. Es correcto, y en el caso de California, como tú bien sabes, Berenice, es un estado mayormente demócrata. El presidente Trump ha tenido algunas diferencias con el actual gobernador Newsom, que también tiene aspiraciones políticas. En los próximos 2-3 años se maneja que pudiera buscar la presidencia. Es uno de los principales liderazgos demócratas y evidentemente ahí hay un conflicto político. ¿Por qué es controversial lo que está haciendo el presidente Trump? La Guardia Nacional, tradicionalmente, Berenice, es una guardia destacada en los diferentes estados. La autoridad de la Guardia Nacional son los gobernadores. En este caso, lo que hizo Donald Trump es promover una iniciativa de ley o un decreto para que el gobierno federal tome control de la Guardia Nacional. En este caso, justamente antes de entrar al aire, volvió a ordenar 2,000 efectivos adicionales. Entonces estamos hablando que hay 4,000 efectivos de la Guardia Nacional más 700 marinos que están evidentemente pues en una especie de choque con la autoridad estatal. Entonces es una situación bastante compleja y como hemos visto desde el fin de semana se ha salido de las manos. Es muy lamentable que se esté, digamos que señalando solamente a aquellos mexicanos que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, en Los Ángeles en este caso, porque evidentemente, ya lo decía en la nota que habías pasado antes, el canciller lo decía en la mañana, es gente que está trabajando, es gente que está, claro, en una situación irregular, pero pues que está trabajando como cualquier ciudadano. Claro. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que se había visto la aparición de la Guardia Nacional en las calles en un contexto similar? No se había utilizado esta figura de movilizar a la Guardia Nacional, digamos que para defender y para movilizar a la gente que está protestando desde 1960. Entonces es un precedente bastante añejo, el cual nos da a conocer que en este momento Donald Trump está, pues, digamos que cruzando una línea judicial muy fina y seguramente va a tener repercusiones más allá de Los Ángeles. Empieza a haber ya algunos otros gobernadores que se empiezan a preparar por si el presidente Trump define y decide proceder como lo ha hecho en Los Ángeles. Claro, ¿qué nos podría contar acerca de este recurso legal que ya interpuso precisamente el estado de California en contra de las acciones del presidente Donald Trump del fin de semana? Pues mira, Berenice, han ido y venido digamos que argumentos en las diferentes cortes del país, en algunos casos validando muchas de las decisiones que ha tomado el presidente Trump en materia de migración, en materia de aranceles, y de inmediato en algunos estados hay algunas cortes locales pues, que han salido a defender la postura opositora. Yo estimo que de seguir esta controversia en los próximos días, muy posiblemente pudiera llegar a la Suprema Corte. El tema es que si llega a la Suprema Corte y dado de que la Suprema Corte actual es de corte conservadora, la gran mayoría de los miembros de la Suprema Corte fueron justamente propuestos por Donald Trump en su primera administración, pues es muy probable que prevalezca la posición que ha tomado el gobierno federal de Estados Unidos. Claro, entonces podríamos decir que aunque es legal de alguna forma lo que realizó Donald Trump el fin de semana, se extralimitó
también, ¿no?, al ejercer la Guardia Nacional en estas protestas, que además veíamos que no solamente eran en contra de migrantes, sino ya la represión se generalizó también con incluso pues ciudadanos estadounidenses o también migrantes con estatus regulatorio pues aprobado en Estados Unidos. Es correcto. A ver, creo que hay en algunos casos la posibilidad de que el presidente, como máximo jefe de las Fuerzas Armadas, pueda mandatar a la Guardia Nacional movilizarse en algunos estados si hay disturbios, si hay un conflicto armado, evidentemente, de algún otro país en territorio estadounidense, pero en este caso sí hay un tema con un trasfondo político importante, ¿no?, que es mandar una señal muy clara de que el gobierno federal estará tomando control de la parte migratoria, estará tratando de ir en contra de todo lo que está defendiendo en cuestión de migrante indocumentado, como tú bien decías, los llamados santuarios, ¿verdad? Y que son nuevamente, creo yo, el foco de atención que en las próximas semanas tendrán otros gobernadores de oposición, derivado de lo que está pasando ahorita en Los Ángeles. Claro, ¿y cómo podríamos interpretar también que ahora pues salió la gente ya a protestar y a confrontarse directamente con las autoridades, pues ahora sí que en contra de estos, ¿cómo decirlo?, operativos tan agresivos en contra de los migrantes? ¿También hay un hartazgo y división por parte de la sociedad estadounidense? Pues mira, Berenice, la verdad de las cosas empiezan a complicar, más allá de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, que son ciudades capitales importantes en donde hay una fuerte presencia de migrantes indocumentados. Ya en ciudades como aquí en Washington y en los alrededores empieza a haber redadas en restaurantes. Tú puedes estar sentado cenando en un restaurante y de repente llega la patrulla fronteriza, llega ICE y empiezan a hacer redadas en las cocinas, en los baños y empiezan a arrestar a gente, les piden sus papeles, en fin, se está empezando a complicar y está empezando a crearse esta situación compleja y hasta ciertos casos la gente está muy preocupada, ¿no? De ir a trabajar, de salir de sus casas, pues porque temen a que sean arrestados y deportados. Yo creo que esta posición va a seguir. El presidente Trump lo ha dicho claramente, lo que se busca es deportar a los números más altos que se puedan. Ya hubo redadas importantes, como tú bien sabes. Muchos están yéndose a diferentes ciudades, a diferentes partes de América Latina, como El Salvador, como otros países, donde ya hay acuerdos entre Estados Unidos y estos países. Así que yo no creo que esto vaya a cesar, al contrario, esto se va a incrementar. ¿Y sabes cuál es el problema, Berenice? Que yo veo que esto es un tema más en adición a los que ya tenemos en la relación bilateral, que seguramente ahora que la presidenta Sheinbaum ha confirmado su participación en la reunión del G7 y muy probablemente haya una reunión bilateral entre el presidente Trump y ella. Aparte del tema de los aranceles, se hablará de seguridad y se hablará de migración. Claro que sí, pues un contexto muy sensible y muy delicado, pues ya lo señalaba usted, Rubén, tanto a nivel pues político en general entre las naciones, pero también al interior de la propia sociedad estadounidense. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta noche, Rubén, y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio Informe Capital. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Que tengan buenas noches.